Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. En Estados Unidos hay opiniones divididas tras el pedido del presidente Joe Biden de hacer obligatoria la vacunación contra el COVID-19 en las empresas de más de 100 empleados, también entre los empleados federales y los militares. Muchos sectores ven esta imposición como una violación a sus derechos y a las libertades civiles. En Francia, por ejemplo, la exigencia de la vacunación para los empleados del sector salud ya entró en vigor desde el 15 de septiembre y provocó toda una serie de manifestaciones ciudadanas. Cerca de 3.000 empleados del sector de salud en ese país europeo ya fueron suspendidos de sus cargos por no haber sido inoculados. Italia también está dando el debate en altas instancias del gobierno. ¿Será entonces este el primer país democrático que podría exigir una vacunación totalmente obligatoria para todos los segmentos de la población? Incluso en América Latina también algunos gobiernos están buscando imponer la obligatoriedad en algunos sectores de la sociedad. Por ejemplo, en Río de Janeiro ya están pidiendo el pasaporte sanitario para ingresar a algunos sitios públicos, pero eso es particularmente en esa ciudad brasileña. Lo cierto es que son debates que los gobiernos democráticos hacen con pinzas. No hay popularidad en los gobiernos para empezar a tomar esta serie de medidas después de los 2 años que hemos tenido, las medidas que han tenido que tomar a nivel económico y social para hacer frente a la pandemia de COVID-19, pero la inmunidad de grupo no se ha podido conseguir. El coronavirus sigue presente y siguen aumentando los casos y los defensores de los derechos humanos y también de las libertades se sienten atacados con este tipo de medidas. Hoy en el debate de France 24, ¿vacunarse contra el COVID-19 obligatorio, sí o no? Para analizar y conversar sobre este tema hemos invitado a la doctora Roxana Trejo. Ella es médica cirujana, también es magíster en salud pública. Se encuentra en la Ciudad de México. También está con nosotros el doctor Carlos Castillo Salgado. Él es médico epidemiólogo, es docente de epidemiología del Departamento de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins. Y aquí en el estudio de France 24, hago esta introducción rápida, está con nosotros el doctor Carlos Torres. Él es infectólogo, también es pediatra, docente de la Universidad del Bosque, que está ubicada en la ciudad de Bogotá, es profesor visitante del Institute de Child of Health. Creo que los dije ya completos todos. Ustedes también, nuestros televidentes, pueden participar en este debate con sus comentarios y preguntas. Pueden dejarlas en Instagram, en Facebook y también en Twitter. Estamos como el debate F24-ES, @Santilogo es mi cuenta personal. Les recuerdo que en este momento el Departamento de Internet me recuerda que hay una encuesta en línea para que ustedes dejen allí sus opiniones. La pregunta va relacionada con el caso de Francia, que hizo ya efectiva la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19 para el sector salud a riesgo de suspensión laboral. Dejen allí pues sus comentarios y sus opiniones en torno a este tema. Comenzamos entonces de inmediato con el tema. Ya les presenté a los invitados y comienzo entonces preguntándole a Roxana en la Ciudad de México. La pregunta obligada para abrir el debate: ¿vacunación obligatoria, sí o no? Hola Santiago, un gusto, gracias por la invitación. Pues fíjate que en el contexto que vivimos en la pandemia yo te diría sí, aunque por supuesto existen grupos en donde dirían no. Pero nosotros que hemos vivido tan cercana los riesgos que se corren, así como las hospitalizaciones y el impacto a la población, pues creo que deberíamos de no tanto instaurar la obligatoriedad sola, sino también creo la sensibilización debe de ser muy importante. Todos estos resultados que hoy tenemos de personas que no se quieren vacunar tiene que ver también con esta mala información en cuestiones digitales, en donde las personas pueden creer que es un riesgo vacunarse. Yo diría sí, pero por supuesto con una difusión muy grande en relación a los beneficios de vacunarse. Es la opinión de Roxana de la Ciudad de México. Roxana también es socio fundadora y directivo de la Asociación Latinoamericana de Control de Infecciones. Complemento sus datos sobre su formación. Le pregunto ahora al doctor que nos acompaña acá en el estudio, el doctor Torres, aquí en la Ciudad de Bogotá. ¿Vacunación sí o no? Santiago, gracias. No hay una sola respuesta porque por eso es la discusión en la que estamos abocados, pero coincido con que hay grupos, personal de salud, personal de primera línea, el que está atendiendo a personas mayores, a personas de más alto riesgo, en que definitivamente debe haberla. También incluyo profesores que están expuestos al tema de la educación. Por supuesto que es responsabilidad de los estados el tratar de convencer a sus ciudadanos de una manera adecuada y transparente sobre los beneficios de la vacunación. Pero debemos reconocer
que no podemos meter en un solo saco al que no se quiere vacunar. Está el que genuinamente tiene unas dudas de su salud propiamente sobre la vacuna, y está aquel que es producto de la misinformación, de la información maliciosa, en la cual hay una actividad realmente criminal que está afectando a la población y que hace que esta pandemia y la circulación viral persista. Y por eso es que el no estar vacunados de una manera profusa puede hacer, o es uno de los componentes más importantes para que la pandemia persista. O sea, libertades individuales versus proliferación de la pandemia, con las complicaciones económicas de salud que esto tiene. Discusión grande. En general, sí estoy de acuerdo con la obligatoriedad. Vamos por dos, sí, por la obligatoriedad. Hablo ahora con el doctor Castillo en Estados Unidos. Doctor Castillo, bienvenido. Su opinión para cerrar esta primera ronda. ¿Obligatoriedad, sí o no? Como los dos participantes también han indicado, tenemos que considerar que en general, si nuestro interés es apoyar para el control de esta pandemia, y toda la evidencia indica que es muy importante que la población esté vacunada. Nosotros en Hopkins es un requisito fundamental. Todo el personal de salud, incluyendo médicos, enfermeras, especialistas de todo tipo, es uno de los hospitales más importantes del mundo, es obligatorio tener todo el esquema de vacunación. Asimismo, en las escuelas, también recordar que el 60% de la población en las encuestas nacionales han indicado que están de acuerdo con la administración Biden de hacer obligatoria la vacunación. Interesantes puntos de vista. Continúo aquí en el estudio con el doctor Torres y retomo algo de lo que usted dijo, doctor, y es la desinformación, la información criminal, la información no verificada que está en las redes sociales, pero también el manejo que le han dado algunos gobiernos en la región de América Latina al manejo de la información. Algunos no proporcionaron datos exactos sobre las vacunas o sobre cómo era el manejo de la pandemia ni de las medidas que iban a tomar, y eso generó un poco de susto por parte de la población. Eso puede estar generando y trayendo consecuencias a esta altura de la pandemia para que muchas personas decidan no vacunarse. Yo estoy de acuerdo que hay una dinámica en el mundo entero, de la cual no está exenta Latinoamérica, en el que existe una desconfianza hacia los gobiernos. Y por supuesto eso se ejemplifica bien también en los Estados Unidos, en Europa. Pero por supuesto esta desconfianza raya a veces en el tema político y en otros intereses. Evidentemente, y si bien puede que algunos gobiernos no hayan sido transparentes en esta información, es claro en este instante que las vacunas funcionan, son altísimamente efectivas, disminuyen la mortalidad, disminuyen las ocupaciones hospitalarias, pero por supuesto no nos enfrentamos a un virus o a un enemigo menos que formidable. Entonces hay variantes que en gran parte están desarrolladas por la presión que da el no estar vacunado todo el mundo. O sea, no olvidar que un factor muy grande para la aparición de nuevas variantes es el evento de no estar vacunados de una manera completa gran franja de la población. De forma final, para no quitar más tiempo, que el no vacunarse afecta esa parte. Y entonces, evidentemente, si bien la información debe ser muy transparente, también debe quedar claro que esa transparencia tiene que mostrar una clara disposición a vacunar a todo el mundo de una manera rápida, de una manera equitativa, de una manera constante, y asegurarnos que esos recursos existan para lograr la vacunación. Porque si no se vuelve este círculo vicioso que no vamos a salir nunca vamos a alcanzar una inmunidad de grupo si no se alcanza una alta tasa de vacunación. Totalmente. Sí. Roxana, en la Ciudad de México, la saco un poco de su área médica para preguntarle por un área de las que ya estábamos mencionando, y es violación de derechos, libertades, la toma de decisión, que los ciudadanos tengan la capacidad de decidir entre me voy a vacunar o no, y la responsabilidad que también hay como ciudadanos y con nuestro colectivo, con nuestro entorno. Vacunarnos beneficia a las comunidades donde nosotros estamos.
ese balance es muy difícil lograrlo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Se están violando derechos? ¿Se le está obligando a la población a inocularse contra el COVID-19 y se está quitando y cortando esa capacidad de decisión del ciudadano? Bueno, mira, en México, específicamente en México y Ciudad de México, pero en general en México, aunque la Ley General de Salud en el artículo 408 sí refiere que en instancias como pandemias la Secretaría de Salud puede tomar la decisión de esta obligatoriedad y hacer que las personas se vacunen. No lo ha hecho hasta hoy, ha sido una decisión individual de acudir, pero te quiero decir que al menos en mi país hay estados que varía, hay estados donde las personas no se quieren vacunar y hay estados del país donde las personas se forman y duran 5 horas para que puedan vacunarse. O sea, sí existe una diferenciación importante y esto depende de los estados, pero creo que un punto que acaba de decir es el tema de que en la infodemia, creo que el atraso en dar esta respuesta y estas aclaraciones a esta infodemia que producía que las personas, algunas de ellas no se vacunaran o fortalecía a los grupos no vacunales, que al menos en México no están muy fortalecidos, pero esta individualidad ha sumado a otros cuando se comunica de voz en voz y disminuye pues el apego a la vacunación. Sí existe en la Ley General de Salud de México poderlo hacer, no ha ocurrido hasta hoy, pero creo que instancias como ha hecho Biden, en donde hay empresas que existen personas que no se quieren vacunar y que exactamente no saben ni dónde colocarlas. En Francia, con esta indicación a los profesionales de salud que están muy expuestos y que por supuesto también sus compañeros van a seguir expuestos mientras ellos no cubran esta vacunación. Creo que son instancias que sí hay que tomarlas. Creo que cada uno laboralmente tiene una responsabilidad no solamente individual, sino también familiar y comunitaria y por supuesto laboral. Y si esto está dando como resultado la infodemia que las personas no se vacunen, creo que sí hay que hacer obligatoriedad, pero siempre de la mano de la sensibilización. O sea, esta infodemia que pues ya llevamos meses en ella y que hoy queremos hacer grandes esfuerzos para que no ocurra y que a lo mejor nos ganó, pues no hay que dejarla fuera. Hay que tratar de dar esta información tan certera que desde que éramos pequeños nos llevaban los papás a vacunar. Lo que pasa es que hoy los adultos cuestionamos mucho este tema de vacunación. A nosotros no nos preguntaban cuando éramos pequeños a vacunar, dice el médico pediatra, ¿no? O sea, no hay una pregunta a vacunarte, te llevabas porque sabíamos que con eso muchos de los que estamos aquí, si no fuera por la vacunación no estaríamos aquí. Eso lo tiene que entender esa población que hoy no se quiere vacunar. Si esa decisión de su familia no hubiera sido vamos a protegerte, no estaríamos muchos platicando. Entonces creo yo que al menos en mi país no existe obligatoriedad, pero sí la ley lo pudiera hacer. Hoy lo que se ha hecho en México son plataformas de sensibilización, se colocan todas las dudas que tiene la población y que van de voz en voz, tratando después de dar la mejor información e incentivar que las personas se vacunen. Claro, interesante punto de vista, Roxana, allí en la Ciudad de México. Doctor Castillo, paso a preguntarle por el caso de Estados Unidos, que es donde usted se encuentra, y que podemos hacer una comparación con la sociedad latinoamericana y con la sociedad de Estados Unidos. Vemos que la tasa de vacunación en Estados Unidos ha venido bajando en las últimas semanas y en América Latina ha ido subiendo lentamente en las medidas pues, que ha podido cada país hacer frente a la pandemia y a la obtención de los lotes de las vacunas. Pero hay un factor aquí importante y es la disciplina ciudadana. La disciplina de los norteamericanos, que uno pensaría que es una sociedad de primer mundo donde tienen todas las condiciones del sistema hospitalario de Estados Unidos, que puede tener sus críticas, pero tienen las vacunas disponibles. Y vemos a los latinoamericanos que nos tocó esperar muchas semanas para podernos vacunar y entra en juego la disciplina de los ciudadanos. Los estadounidenses no se están vacunando. Bueno, en realidad se ha politizado muchísimo el proceso de vacunación y tenemos que ver el proceso del año anterior y los orígenes. Incluso en América Latina yo hago el monitoreo en 20 países con 80 de mis egresados y vemos que en realidad existió un impacto de lo que se llama el impacto Trump en América Latina y en Estados Unidos. Entonces se ha politizado y el grupo que rechaza la vacunación básicamente tiene una estructura política, porque obviamente no ha demostrado desde el punto de vista científico que los argumentos que están utilizando con el no uso de la vacunación están en realidad muchos de ellos inventando o creando estructuras artificiales para indicar que la vacuna no es segura.
Sabemos que, y he estado este día verificando que la mayoría de las unidades de cuidados intensivos y los que están en respiratorios, el 99% son individuos no vacunados. Y esto demanda que en muchos lugares se esté generando el mandato para la vacunación. Hay que recordar que en Estados Unidos no es un país en donde la salud se estructura a nivel federal, sino a nivel estatal. Y lo que está pasando es que las legislaturas están negando esa oportunidad, particularmente en 17 estados, para que el personal de salud y los líderes locales puedan generar la obligatoriedad en la vacunación. Aunque vemos que en la práctica la mayoría de los negocios, muchos hospitales, restaurantes, requieren, y la nueva contratación básicamente exige que estén vacunados, como los sigue la estructura de salud de Hopkins y de muchos hospitales en el país. Y el mayor ejemplo de esta politización en Estados Unidos es este referendo al que fue sometido el gobernador del estado de California, precisamente por las medidas que tomó para hacer frente a la pandemia de COVID-19, siendo California uno de los estados más afectados de la Unión Americana en cuanto a casos, a fallecidos y a personas hospitalizadas. Hago la ronda a la inversa, sigo con la doctora Trejo para preguntarle. Usted mencionaba brevemente los casos de Francia, el de Estados Unidos. Vemos que Italia ya va a imponer este pasaporte para todas las instancias de la vida pública. Hagamos un balance porque usted mencionaba que sí a la vacunación en diferentes sectores de la sociedad. Aquí vemos que Estados Unidos lo impone en las empresas grandes y Francia lo impone o impone la vacunación para el sector de la salud, que es las personas que están en la primera línea de frente contra el COVID-19. ¿Cómo entender que Estados Unidos no haga lo mismo con el personal de salud y prefiera vacunar a los empleados antes que a los funcionarios de salud? Roxana. Bueno, esa es una pregunta bastante complicada, ¿no? De qué es lo que exactamente pasa por la cabeza del presidente Biden, pero creo yo que tiene que ver mucho también con el impulso en la economía, ¿no? Que ha sido pues bastante dañada con la pandemia y que ha impactado no solamente en la macroeconomía, sino también en la microeconomía. Y por supuesto las empresas que sus trabajadores, teniendo un sistema de salud, al menos en vacunación en Estados Unidos tan fuerte, pues que no tomen esa decisión de vacunarse, creo que eso al final impacta también en esa empresa. Creo yo, esto sí se debería llevar también a los profesionales de salud, pero por supuesto me imagino que los datos de cobertura en profesionales es mucho mayor que a lo mejor en otros países, en nuestro mismo país de México, aunque son el grupo más sensibilizado, por supuesto siempre existen algunas personas que deciden por alguna razón no vacunarse. Creo yo que sí debería de hacerse más una instancia homogénea para poder impactar en la actividad económica, en la protección individual y para poder evitar los daños que están surgiendo pues a las familias, pero por supuesto con mayor impacto pues a los países, ¿no? En la baja de la movilidad y en la baja de, pues, en la disminución de estas inversiones económicas que existen. Claro. Creo yo que la decisión seguramente fue con datos duros, pero al final cada país podría tomar su decisión propia en base a su información y con esto impactar en, pues, vacunarse. Importante reflexión allí, doctora Trejo, y por este lado aquí en el estudio de France 24, doctor Torres, su opinión en torno a este orden de ideas que venimos desarrollando. ¿Qué sector de la sociedad debe ser obligatorio en este caso vacunar? Como lo dice la doctora, depende de muchos factores, pero vemos los dos casos muy distintos. Francia, ya lo mencionaba yo, a las personas del sector salud, y Estados Unidos a los trabajadores. E Italia, que acaba de decir hace unos pocos minutos, a todos los empleados de públicas o privadas, y el que no quiera vacunarse trabaja en la casa. El que vaya allá se tiene que vacunar. Sí. Bien, digamos que en nuestros países hay varias consideraciones. Digamos, el caso de los Estados Unidos es aplicable en buena parte de nuestros países porque esta infodemia también afecta. Estos grupos antivacunas bien sabemos que son de verdaderos conglomerados noticiosos. Si estamos en un conglomerado noticioso, ellos lo son. De cada 10 libros de vacunas que se venden por Amazon.com,
8 son antivacunas y solo 2 son los que de verdad están diciendo la información científica. Sí. Entonces es un grupo que, como dice Peter Hotez de Houston, claramente nuestro mensaje, el nuestro, debe ser considerado como una botella en un mar de desinformación. O sea, lo que hacemos los médicos, esas conferencias gigantes, grandísimas, que todos los días hacemos, es una botellita con un mensaje chiquito en un mar de desinformación. Eso hay que entenderlo porque en nuestros países mucha gente cree que los que nos están vacunando es que son un poco ignorantes, que no han entendido el tema, y por el contrario es una verdadera cáncer que va por debajo afectando a muchas áreas de la sociedad. Pero por supuesto también hay que entender que por lo menos en Colombia, en República Dominicana, en Perú, sin duda en México, hay una fracción de la población rural en el que no se vacuna nadie. Usted ha leído casos aquí en Colombia que han llegado a un pueblo y nadie se vacunó. Sí. El cura pudo haber influido, el pastor religioso de otra religión, o simplemente la ignorancia, el miedo, la ausencia de Estado. Sí. Y ahí, por supuesto, aplicar obligatoriedades como victimizar a la víctima. O sea, tenemos que ir a hablar, a enseñar, a educar, y la gente lo va a hacer. Creo que eso es claro. Y los otros son aquellos que tienen esos componentes a veces de religiones que dicen que las vacunas están hechas con embriones de abortos y todo eso, en que también la educación vale la pena seguirle insistiendo. Pero por supuesto, cuando yo ya estoy hablando de una persona que le pone una franca afrenta al sistema, que lo desafía, que se ríe del mismo, que no se pone el tapabocas, que asalta verbalmente al que, al que se lo apone, que hace que haya una manifestación en las afueras del colegio para hacer que los niños no tengan tapabocas, lo más absurdo que uno pueda oír en este mundo. Claro. Entonces, cuando es así, esto sí es un grupo, son grupos muy organizados que afectan claramente a los demás. Entonces, el ser un mandato, una obligatoriedad, sin ninguna duda, para las personas que estamos en primera línea, para las personas que atienden público. Es que estoy seguro que a ti no te gustaría que, haciendo todo el esfuerzo de vacunación, el del banco, el de la oficina de arquitectos, el doctor o los profesores no estuvieran vacunados, con contadas excepciones basadas en datos médicos. Así que, en general, todas estas normas que se supone están privando a las personas de sus libertades individuales han sido y seguirán siendo efectivas. Mire, a mí me llama la atención, y ya que el doctor Castillo está acá en Hopkins, que han sido los pioneros en enseñarlos día a día las estadísticas, dos datos muy importantes. Francia, antes de comenzar, el país desarrollado con mayores anti-vaxxers. Y sabíamos antes de comenzar las vacunas que el 40% de la población decía, no me voy a vacunar. ¿Y en qué estamos ahora? 71% de cobertura y subiendo. Sí. Los Estados Unidos totalmente estancados. Japón muy difícil con las vacunas. Con papiloma fue un completo. Esto. Comienzan en mayo en serio, subiendo. El mismo Canadá. Ya no queda país desarrollado en el mundo, con contadas excepciones, que esté con menor nivel que los Estados Unidos, que estuvo, como decía Eric Topol recientemente. Sí. ¿Cómo hemos perdido esa oportunidad? Sí, entonces, digo yo, para estos países que tienen las oportunidades y las vacunas, los mandatos son más, digamos, directos de establecer que para algunos países en quien no se ha vacunado es porque la vacuna no le ha llegado. Claro. El pueblo está lejos, no hay suficientes vacunas o simplemente se acabaron, las segundas dosis no aparecieron. Entonces, hay de todo ahí, pero los mandatos sí deben ser para quien está en primera línea de atención. Doctor Torres, continúo con usted aquí en el estudio. Rápidamente le pregunto, algunas de las dudas que surgen también en Internet es sobre lo convincente que puede ser esta nueva generación de vacunas que fue desarrollada para poder hacer frente a este coronavirus del COVID-19, que es una nueva generación, es algo completamente nuevo. No habíamos tenido una vacuna anteriormente de este tipo con el ARN mensajero. Esto también genera un poco de incertidumbre, no convence, hay dudas sobre la efectividad, que luego hayan tenido que salir a pedir una tercera dosis porque la inmunización baja con el paso de los meses, no convence mucho a las personas. Puede ser también... A ver, yo creo que es más bien lo contrario. Quiero aclarar que la plataforma de RNA mensajero existe desde los 90s y que básicamente estaba esperando una enfermedad para poderlo hacer.
O sea, ya había vacunas en fase 1, fase 2 que se habían probado, pero las enfermedades o habían pasado, como el famoso SARS de comienzo del siglo XX, o simplemente tal vez había unas vacunas más baratas, más disponibles y que funcionaban bien para ponerse a hacerlo real esta tecnología. Pero la tecnología es segura, no entra en el sistema genético de las personas, no modifica el ácido nucleico y simplemente llegó la condición y se tiene este número de vacunas y se han puesto ya miles de millones de dosis. Y más bien estaremos leyendo en unos pocos años historias épicas de la medicina de cómo se ha hecho esto y de cómo se ha logrado el efecto de estas vacunas. Sí. Ahora, que una vacuna requiere un refuerzo, pues es lo más normal de todo el mundo. Tus hijos, los hijos de los demás tienen 5 dosis de vacuna de polio antes de los 5 años. Se pone a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, luego otra y luego otra. Aquí estamos peleando contra un agresor que no conocemos bien cómo es su comportamiento. Y por supuesto, con variantes nuevas, probablemente necesitemos refuerzos y de pronto no sea el único, pero eso es lo normal. Claro. Eso simplemente nos está dando más confianza sobre que se hace un seguimiento científico adecuado de esto. Doctora Trejo, en la Ciudad de México, le pregunto, si no avanzamos en esta cruzada contra el coronavirus, si no logramos vacunar a la mayor cantidad de personas posible, ¿va a ser muy difícil superar esta situación? ¿Va a ser posible llegar a una inmunidad? ¿Vamos a tener que convivir en las condiciones en las que estamos en este momento, precisamente porque la vacunación no pase de la situación en la que estamos? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en México, con la variante Delta, que ya es el 95% de la circulación que tenemos en Ciudad de México y en general en todo el país, hoy lo que tenemos es como un aumento de la transmisión importante, no un aumento de ocupación hospitalaria ni en gravedad. Todos los datos que se arroja en estas plataformas a nivel nacional no nos arroja que estemos ante un tema de gravedad. Y en relación a la cobertura de vacunación, pues tenemos una cobertura de primera dosis alta en relación a los grupos que ya están incluidos, no a la población completa, sino a los grupos que han ido avanzando el sistema del gobierno. Y en segunda dosis pues tenemos una cobertura más o menos del 37% de ya con esquema completo. Sí ha habido estos retrasos en relación a la vacunación, aunque ha sido como muy puntual el sistema. Sí hay debates en relación a vacunación, no solamente en la edad productiva, sino también en los de 12 años, que es un tema importante en nuestro país. Y creo yo que pues México tiene que tomar las estrategias para continuar con esta actividad económica y por supuesto no dejar atrás pues todo esto que dejamos atrás en la pandemia, ¿no? Dejamos atrás muchísimas cosas, muchísimos programas de salud que también impactan, pero la vacunación sí nos da mucha certidumbre en poder tomar todos estos programas que antes teníamos prioritarios, no dejarlos fuera. Y creo yo que al menos en México, aunque la vacunación inició por ahí de diciembre, ha habido un avance importante en el primer trimestre de este año. Después hubo como una disminución en relación a la vacunación. Sí hay esfuerzos importantes para que la gente se vacune de sensibilización, pero creo yo que todavía no llegamos al punto pues álgido de esas medidas en donde el gobierno tuviera que apoyar a las empresas para que tomaran este tipo de decisiones como va a ser Biden y en otros países, porque por supuesto las empresas no saben qué hacer. Creo que nos ha faltado hasta los programas para empresas, no de sistemas de salud, sino otro tipo de empresas que hacen con su población. Esto ha habido una deficiencia importante, al menos en mi país y creo que de manera general en todo el mundo, a diferencia de países de altos recursos económicos. Doctor Castillo, un punto importante también para analizar, ya para ir cerrando que vamos llegando al final del programa, lo decía el doctor Torres, estamos ante un enemigo que estamos descubriendo sobre la marcha, lo estamos conociendo día a día y también vemos que el coronavirus es muy versátil, hay muchas variantes y dentro de las variantes muchas mutaciones y muchos cambios. ¿Va a ser fácil poder lograr una inmunidad con estas tasas de vacunación que estamos presentando con este virus tan fuerte, tan versátil y rápido para modificarse? Desde luego, es posible que se tenga que seguir la experiencia de influenza, que cada año se hacen los ajustes necesarios dependiendo del tipo de variantes que están circulando. Yo estoy también de acuerdo que es importante recordar que la inmunidad que se da por la vacuna es superior a la inmunidad natural
que se da si la persona ha sido infectada. Y estamos perdiendo la perspectiva histórica. Por ejemplo, si usted quiere ir a viajar a un país donde existe problemas de incremento de fiebre amarilla, es necesario y forzoso que usted tenga la vacuna de fiebre amarilla. También recordar que en la historia la erradicación total de la viruela fue debido a los mandatos que exigieron que incluso con la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, que obligó la vacunación masiva contra la viruela, y por tanto se logró la erradicación de esta importante enfermedad. Yo pienso que el proceso de vacunaciones y el hecho de que los científicos a nivel mundial son miles y miles de científicos que están trabajando conjuntamente para lograr un seguimiento de algo que antes la historia natural, por ejemplo, de SIDA nos tomó 10 años, la historia natural de COVID tomó 2, 3 semanas, y esto creo que lo estamos perdiendo en la perspectiva. Tenemos miles y miles de profesionales que están trabajando arduamente, no solo con la vacunación, sino también con todo el proceso de la respuesta a la salud mental, que tenemos que abordar muy pronto, y de otros elementos que son fundamentales para mantener la calidad de vida de las poblaciones a todos los niveles. Y esos son factores que ha gozado el mundo occidental en cierto punto, que ha gozado Europa, Norteamérica y parte de Sudamérica, pero todavía hay buena parte del continente africano y del sudeste asiático que no han podido acceder a las vacunas. 30 segundos para el cierre, me queda ya, no alcanzo a hacer las conclusiones, pero les quiero agradecer a los invitados por haber estado con nosotros y por haber compartido con nosotros sus opiniones y sus puntos de vista. La doctora Roxana Trejo en la Ciudad de México, Carlos Castillo en Estados Unidos y el doctor Carlos Torres aquí en el estudio de France 24. Gracias por haber compartido sus puntos de vista y sus impresiones sobre este tema. Y les recuerdo, ustedes pueden seguir dejando sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Vacunación obligatoria, ¿sí o no? Analizamos los casos de Estados Unidos y de Francia. Muchas gracias. Sigan con France 24.